celular a las 4:35 de la mañana y entran mensajes, obviamente. El primer mensaje que me llega esta mañana a las 4:35 de la mañana fue de mi hijo Ignacio, que tiene 20 años, y se los muestro, ahí está. Este es mi teléfono celular, que decía esta mañana: papá, balearon a Babi Echecopar. Parece que está fuera de peligro, pero el hijo está delicado. Babi está ok. Lo que viene es mensaje posterior. Así arrancó mi mañana, hoy a las 4 de la mañana, con un mensaje de mi hijo Ignacio que me dejó, obviamente, helado, porque ustedes saben que la familia de Babi Echecopar y su familia, y su hijo Federico, tuvieron un episodio muy grave de inseguridad esta anoche, en San Isidro. Babi es una persona muy querida por todos nosotros, muy querida, con todo lo loco que Babi es, o se hace, digamos, es un personaje querido como poco. Saben que esta actividad, la gente a veces no es muy querida. Babi es un tipo muy, pero muy querido, y yo lo conozco hace 11, 12 años, es un tipo extraordinario, un gran compañero, le tengo muchísimo cariño personal, y el asunto que le ocurrió, a mí personalmente me impactó como pocos, ¿no es cierto? El asunto de Babi adquirió una trascendencia importantísima como consecuencia de que Babi es un hombre de medio de comunicación, es una persona muy querida por todo el mundo, y lo que le pasó fue una cosa delirante, es decir, un tiroteo en su casa, con intento de toquetear a su hija embarazada, con un hijo en grave estado, una cosa espantosa, ¿no es cierto? Pero hay que mirar el tema con un poquito más de perspectiva por nuestra obligación. Fíjense que el sábado pasado a la noche, el señor Ernesto de la Madrid, 36 años, agente de la Policía Federal Argentina, fue asesinado por un delincuente borracho en San Telmo, ¿no? Como pasó hace un tiempo en Plaza San Martín con un fotógrafo francés, nos pasó en plena ciudad de Buenos Aires con un policía federal, que como ustedes habrán observado, en Buenos Aires están de a uno, en el mundo están de a dos, están siempre de a dos, acá están de a uno, entonces los matan como moscas, ¿no es cierto? Así murió en la calle Ernesto de la Madrid, internaron, después de su se murió, ¿no es cierto? 36 años. Horas antes de este episodio, en la ciudad de Mendoza, Matías Quiroga, 21 años, iba con su auto cerca de un Carrefour, asalto en el Carrefour de Mendoza el viernes a las 5 de la tarde, o cosa por el estilo. Los delincuentes se escapan y, como en las películas, paran el auto de este joven de 21 años mendocino, Matías Quiroga, lo bajan del auto y lo matan para llevarse el auto, igual que en las películas. Entonces, no es solamente lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, es la provincia de Buenos Aires, con el caso de Echecopar de anoche, es el caso del agente policial La Madrid en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, y el caso de este joven, se cayó un pedazo de fotografía, de este joven Matías Quiroga en la ciudad de Mendoza. En este contexto asumió en las últimas horas un señor Sergio Berni, que va a ser el número 2 de la ministra Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad. Es un hombre que fue cara pintada, que trabajó con la señora Alicia Kirchner en el manejo de los grupos piqueteros y los grupos sociales, que por todo comentario entiendo que dijo que con el conflicto no se negocia, y reemplaza a alguien que tampoco sabemos quién es o quién fue, ¿no es cierto? Es decir, las personas que se ocupan de la seguridad de los argentinos, que como ustedes observarán, estamos en graves problemas, es decir, estamos en serios problemas, no sabemos quién lo maneja. La ministra Garré estará ocupadísima, me imagino, con sus problemas, y tiene en su equipo gente que se ocupa. Se va alguien, no sé quién fue, y ocupa este lugar, el señor Berni, que tampoco sabemos quién es, y sabemos sí que piensa que con el conflicto no se negocia. Detrás de estos casos hay un tema muy grave, ¿no es cierto?, que es el tema de la reincidencia, ¿no es cierto? Porque detrás del caso de Babi Echecopar y del tipo que va a su casa y entra a los tiros y demás, hay un caso de reincidencia, lo va a contar ahora Pablo Cabla en pocos minutos más. Detrás del caso del joven de Mendoza, un tipo que está en una condena hasta el año 2021, y se escapó de la cárcel, 2021, condenado, y se fue, obviamente. Por lo tanto, me parece que tenemos un inconveniente, tanto con el problema de la inseguridad, tanto con la gente que se ocupa o no se ocupa, que yo no sé quiénes son. Porque que yo sepa, en la Argentina hay
pila de pelotes públicos, que los medios, que las cosas, que los precios, que YPF. Ahora, ¿quién se ocupa de la inseguridad? Reuniones de gobernadores, el señor Berni, por ejemplo, ya convocó, por ejemplo, a sus equivalentes de las provincias para discutir alguna idea en conjunto, ¿no es cierto? No, obviamente. Así que bueno, nada, primer tema. Segundo tema, es útil muchas veces revisar un poquito la lista de asuntos que ocupan la vida argentina. Digamos la agenda, como se llama, las noticias, pero puestas todas juntas, vale la pena mirarlas. Tenemos en este momento un tema muy serio con el vicepresidente de la Nación, el señor Maduro Vudú, y el caso Chicón, un tema muy grave. Lo voy a explicar enseguida, probablemente la primera persona que escribió sobre el tema, que es Jorge Asís, que en junio del año pasado hizo un par de artículos contando la historia, que hoy es, obviamente, motivo de todo tipo de discusiones. Tenemos además, o mejor dicho, arriba del caso del vicepresidente Vudú, un problema evidentemente serio, interno, dentro del gobierno, entre diversas facciones del gobierno, al punto tal que en la Asamblea Legislativa, cosa nunca vista, se le arrojaban desde alguna tribuna del oficialismo al vicepresidente, que estaba la Presidenta de la República ahí sentadita y hablando, ¿no es cierto?, los billetes con el Vudú miente, una cosa hasta de mal gusto, diría yo, ¿no es cierto?, espantosa, grotesca, ¿no es cierto? Además del tema del Vudú y del gobierno, tenemos un inconveniente evidente con el tema del transporte, siendo que me parece que las partes están haciendo un esfuerzo importantísimo para complicarlo en vez de para resolverlo. Tenemos el tema de la Ferrocarril Sarmiento, que es un tema muy grave, que hoy se convirtió en una pelea entre el juez de la causa y el fiscal, que se pelean a través de medios de comunicación. Tenemos un despelote fenomenal con la Ciudad de Buenos Aires por el tema subtes y colectivos, con un esfuerzo legislativo del día de hoy al divino botón, porque si la verdad, aunque se apruebe la ley que transfiere el subte de Pre por la Ciudad de Buenos Aires, si la legislatura no lo acepta, chau. Es decir, no se puede arreglar con las leyes o con la justicia lo que la política no puede resolver. Y esto pasa porque dos personas no se hablan. Es decir, los argentinos, que dependemos del transporte de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, tenemos este despelote fenomenal porque dos personas no se hablan. Porque no se reúnen la Presidenta de la República con el jefe de gobierno. Bueno. Tenemos, entre las noticias de estos últimos días, la renuncia de Juan Pablo Schiavi. A mi juicio, casi ofensiva. ¿La leyeron la renuncia de Juan Pablo Schiavi? Cuando dice que bueno, que lamenta mucho que él cometió, yo dije, bueno, por ahí acepta algún inconveniente en materia de transporte, alguna autocrítica. No, dijo, yo cometí un pecado de juventud, dice en la renuncia, porque en algún momento fue del PRO, ¿no es cierto? Pero que la verdad que él enarbora la causa popular y nacional, lo que sea. Entonces, hizo una autocrítica de su pasado con Macri, en vez de hacerla del tema de los trenes, ¿no es cierto? Una cosa que a mí me resultó prácticamente ofensiva, por lo menos a mí, ¿no es cierto? Tenemos restricciones cambiarias desde el día de hoy que transitan ya directamente por el ridículo. Una persona en el exterior no puede sacar $300 de un cajero, ¿no es cierto? Tenemos en este contexto problemas serios con exportaciones e importaciones. Ayer, dirigentes sindicales importantes, con quienes pude conversar, los vi más preocupados con los empresarios, porque temen por los puestos de trabajo. Fíjense que en el caso de las exportaciones, tuvimos hasta hace un rato el mercado lineal bloqueado por los empleados de los frigoríficos que no pueden exportar, ¿no es cierto? Y tenemos preocupación en los sindicatos cuyas empresas no pueden producir cuando tienen insumos. Todo esto de la mano del señor Moreno, que se va a Angola, ¿no es cierto? Tenemos en el Congreso la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que va a ser votada, va a ser aplaudida, va a ser ovacionada, va a ser reivindicada, y vamos a tener un inconveniente, porque el Congreso le va a dar al Poder Ejecutivo la facultad de hacer lo que se le ocurra con los dólares y con los pesos, ¿no es cierto? Y es más, yo le diría, señores, vótenlo, yo no tengo ningún problema, obviamente, pero antes de votarlo, miren el balance del Banco Central, ¿no es cierto?, que bien medido, yo no voy a dar el nombre de la persona que escribe el informe porque no lo quiero mandar en cana, digamos, pero la verdad es que el informe bien medido, si uno lo lee con atención, el patrimonio central ya es negativo, ¿no es cierto? No importan los detalles, quien lo escribió, una persona muy seria, ¿no es cierto? Entonces, antes de votar, aplaudir y ovacionar, cuidado con lo que votan, porque es la plata de los argentinos, no del gobierno. Tenemos, a partir de mañana pasado, un problema con YPF. Las provincias, o algunas de ellas, Chubut, Santa Cruz, van a reivindicar no sé qué cosa y van a estatizar los pozos petroleros, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos un ambiente, digamos que enrarecido, qué sé yo, ¿por qué? Encuestas que lo reflejan en algún sentido, y hay que admitirlo, lo que funciona bomba es la soja, que la verdad, hay que decirlo, la soja, no sé quién
Pero anda $500, la Argentina está de fiesta financiera como consecuencia de que la soja sigue funcionando. El resto es lo que acabo de contarles. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿qué pasó acá? Estábamos en octubre, poco menos que en Suiza. La gente chocha la vida votando masivamente al gobierno. El año pasado, tranquilísimo todo, no pasó básicamente nada importante. Y de repente, a partir del accidente de Once o de no sé qué cosa, pasó lo que pasó. ¿Y qué pasó acá? No sé. Vamos a intentar averiguarlo esta noche, conversando con Jorge Asís, conversando con Alberto Fernández. Por acá, a ver, pasó, por ejemplo, que perdimos el rumbo, como dijo Hugo Moyano. Pasó que el gobierno está desbordado por la coyuntura, que al presidente le falta equipo. Pasa que estamos camino a un proceso de radicalización extrema. O pasa que hay una mano negra, que mano negra a veces hay, ¿no es cierto?, en el mundo, como cree el gobierno, que ve una mano negra, ¿no es cierto? Lo dijo Boudou frente a sus denuncias, lo denuncia la presidenta de la República todo el tiempo respecto a la prensa. No sé, lo cierto está en que lo que yo acabo de contar es lo que pasa, ¿eh? Tenemos problemas graves de inseguridad, graves con el vicepresidente, graves con la economía, graves con el Banco Central, graves con el transporte, que se reflejan obviamente en un ambiente mucho más complicado. Vamos a intentar acercarnos esta noche a saber por qué razón está pasando esto hoy en Argentina. Ya venimos.